Muy buenas a todos y bienvenidos a Té Filosófico. Hoy he salido un rato por Barcelona para ver cómo estaba la ciudad, después de encontrarme en el tren y en el metro con toda esa gente. Y me he encontrado pues personas muy interesantes con las que pues hemos tenido debates así en formato como entrevista y bueno, han salido algunas cuestiones interesantes. Paseando por Paseo de Gracia, valga la redundancia, pues habían ahí dos mujeres y señoras, disculpen, ¿qué les puedo entrevistar? Pero han puesto la sexta ahí, que he dicho, vale, vale, cuidado, no me atropellen. Bien, vamos a ver cómo ha ido. Bienvenidas a Té Filosófico. Gracias. Mi pregunta era, ¿sois feministas? Yo creo que sí. ¿Vale? Pregunta difícil. Sí, pero no al extremo. Sí, pero no al extremo. Sí, estoy de acuerdo. Que no hay que llevar Interesante. Tiene que ser un concepto natural que se va implementando en la sociedad y que se acepte por ambas partes, pues eso de manera muy natural, ¿Vale? no forzando. Vale, o sea, me parece muy curiosa la respuesta. Entonces, ¿consideráis que dentro del feminismo hay corrientes que son extremistas o...? Sí. Sí, ¿eh? Y también usted. Bueno, yo no soy experta en el tema ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que concienciar a la sociedad, hay que hablar sobre el tema, hay que hablar sobre las desigualdades, ¿no? De la mujer, el uso que se hace del concepto de género, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y la vinculación que tiene con los sexos, digamos, a través del diálogo, ¿no? Y intentar también trabajar el tema con participación ciudadana, llevándolo pues, a temas sociales, hablando de medios de comunicación. Hay algo que has dicho que es sobre entender el género, ¿no? ¿Cómo lo entenderíais vosotras el género? ¿Cómo...? Es una pregunta complicada. A ver, por ejemplo, no imponiéndolo, ¿no? Nosotros somos madres, ¿no? Entonces, pues educando, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? En los valores y en el género, pero no imponiendo lo que nuestra sociedad nos dice que debe de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, en conflictos internacionales, ¿no? Aparecen imágenes en la televisión de guerras, ¿no? Y la mujer sale siempre como una víctima y los que toman las decisiones a nivel mundial para aclarar estos conflictos siempre son hombres, ¿no? Está presente en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Desde los libros de lectura de los pequeños hasta pues, grandes temas internacionales. Y entonces, pues bueno. La paradoja de Noruega, ¿la conocéis? Digamos que es el país que está establecida mayor la igualdad, por así decirlo, y donde los roles de género en lo que serían los trabajos pues corresponden a mujeres y a hombres, pero de un modo que en ningún otro país se ha visto, ¿no? Es como que después de entender la igualdad, pues cada género ha escogido pues dedicarse a una serie de trabajos, ¿no? Específicos. Esto o sea, porque cuando damos igualdad, por así decirlo, ¿no? O de algún modo establecemos que hay que romper con la categorización del género, ¿no? Después, los sexos funcionan de este modo. ¿Eso por qué creéis que se puede dar? A ver, hay creencias, ¿no? En base también a la sociedad, a las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, luchar para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral después de ser mamás y después encontrarse con la realidad que hay un montón de impedimentos, ¿no? Para que ellas se puedan incorporar, ¿no? No sé, más ejemplos, es que están cada día, ¿no? Sí, o salir a la calle para manifestarse, ¿no? Para pedir que haya una igualdad en los sueldos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Y después quizás incluso conseguir, ¿no? Que llegue pues, a discutirse, ¿no? en nuestros gobiernos, pero luego el día a día con tu jefe, con tu jefa, no funcione, ¿no? ¿Consideráis que hay igualdad ahora mismo aquí en España? Yo no vivo en España, pero ¿Vale? vivo en Suiza. ¿Vale? Y en Suiza, por ¿Consideras ejemplo, que en Suiza hay igualdad? no hay igualdad. ¿Vale? De hecho, fue uno de los países europeos que tardó más en permitir a las mujeres votar.
Sí. Y la sociedad está concienciada, se está trabajando. La ventaja de Suiza es que se pueden presentar propuestas al gobierno y hacer referéndums al respecto, y se está trabajando, pero es muy tradicional y todavía pues no, queda mucho Entonces, camino. bajo la ley en Suiza, ahora mismo, digamos que ampararía más a los hombres que a las mujeres, o es por igual en base a los derechos. Va cambiando, ¿no? Claro, hay muchas leyes y en diferentes aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día cambiaron una ley sobre el divorcio, ¿no? Que hasta ahora pues consideraban como las mujeres dejaban de trabajar y cuidaban de los hijos, si había un divorcio en las familias, el marido normalmente por ley y por decisión de los jueces, la mujer no tenía que trabajar después del divorcio, o sea, quedarse sin trabajar, y el marido se veía pues obligado a mantener, ¿no?, a la mujer y a los hijos, ¿no? Sí. Esta ley, por ejemplo, ahora la han cambiado, pero también con el apoyo, a partir de los resultados de un referéndum, con el apoyo también de mujeres, porque creen que después de un divorcio, aunque aquella mujer ha estado sin trabajar, ella tiene derecho a formar parte, necesita también la ayuda para volverse a integrar, ¿no?, en el mercado laboral, con todas las ventajas que eso representa, no solo de independencia económica, pero también de valorización de la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco. Ahora me ha venido justo a la cabeza, ¿no? Porque el otro día leí que en Japón, si la mujer, digamos, que tiene una infidelidad, ¿no?, pues el marido tiene que, pues, proveer, o sea, dar la manutención de ese niño que no es nada suyo, por así decirlo, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque podemos ver cómo pues hay atributos culturales en según qué países, ¿no?, que marcan pues una diferencia, ¿no?, entre un país y otro. Bueno, y para acabar, última pregunta. ¿Consideráis que el patriarcado existe? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, pero creo que está empezando a desaparecer también, poco a poco. Lo que dice ella, tiene que ser una cosa que se implemente poco a poco y que venga de ambos géneros, no únicamente el femenino. Y estamos en ello, pero todavía nos falta mucho. Y también estoy de acuerdo con María, al menos en España, que todavía la igualdad no existe al 100% entre los dos sexos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista profesional. Selección en los puestos de trabajo, la responsabilidad que se le suele atribuir a la mujer una vez incorporado, qué es lo que se le puede permitir, que no. Por ejemplo, en mi caso, hubo un momento que me quedé en paro y todas las entrevistas que iba siempre me preguntaban si tenía hijos o no. Cuando mi marido, cuando estuvo en la misma situación, jamás se le ha hecho esta pregunta. Es una cosa de discriminación directa que todavía pasa demasiado. Y sí, es verdad. Y además, lo que me ha chocado mucho es que muchas veces la pregunta venía de una mujer y no tanto de un hombre. ¿No? Es una cosa que se tiene que hacer, lo que decía, mutuamente, no solo un género. Entonces, entre los dos, yo creo que lo podemos conseguir, pero va a ser muy, muy progresivo y muy gradual. Sí, hay que educar a los niños. Sí. Sí, es súper importante. Sí. Algo, por ejemplo, ¿no?, que ocurre aquí en España es que hay una asimetría legal. Sí. De algún modo, ¿no?, desde las propuestas feministas que esta pues, última década han ido pues subiendo, ¿no?, hasta llegar a la institución, ¿no?, pues podríamos decir que ha hecho que en vez de la igualdad se aplique una equidad. O sea, como hay de algún modo una discriminación hacia las mujeres, pues vamos a dotarlas de más recursos. ¿Consideráis, por ejemplo, que esto pues en base legal es lícito? O sea, que haya una simetría legal. O sea, que, por ejemplo, por un mismo castigo, pues a las mujeres se les castigue menos que a los hombres, etcétera, etcétera. Esto... Yo creo que no es el camino. No es el camino. ¿Que no es el camino? No es el camino. No, yo creo que tiene la gente que partir del punto de vista que todos somos seres humanos y podemos hacer lo mismo y se puede aplicar en cualquier ámbito, literalmente. Y hay que empezar por ahí. No es mujer, es hombre, ¿qué podría hacer? Tiene no sé qué, no sé cuánto, cuáles son sus condiciones. Claro. O sea, empezar de como hecho, desde sí se va a cero. ayudar. Creo que se va a continuar con el mismo camino, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con ella, ¿no? Hay que trabajarlo desde otros campos y también, sobre todo, culturalmente, ¿no?, con la educación, ¿no? Porque es lo que dices tú, si no cambiamos los valores primero, no podemos exigir al Estado que reaccione o a que se dé leyes y que pare si no hay un cambio de mentalidad primero, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que vaya muy bien. Me hubiese tirado 2 horas con una copita de vinito hablando con ellas. Estaba súper a gusto, súper majas y las dos con aportaciones muy interesantes.
En mi defensa voy a decir que no llevaba nada preparado, o sea, que he ido como improvisando un poco las entrevistas según iba viendo, pues, ¿no? Por dónde iban los tiros. Claro, me ha faltado también, pues, ser más específico, con cifras, con nombres, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha ido saliendo así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Me aquí alegro. tomando un sorbete. Muy bien, me alegro. Que te quería preguntar sobre el feminismo. ¿Qué opinas del feminismo? Pues opino que hoy en día es una corriente que parece que está de moda. ¿Vale? Esta es mi opinión. Pu- Hace unos años, bueno, hace bastantes años sí que tenía consistencia y todo lo que se consiguió pues fue gracias a no feminismo, sino a una lucha Sufragistas, ¿no? de Sí. derechos que no existían, pero creo que hoy en día estamos todos bastante equiparados y cada día más y no sé. Justamente hace nada, 5 minutos que veníamos de hablar con un grupo de chicas Sí. que nos comentaban que existe una desigualdad, ¿no? Y viendo de algún modo las leyes pues, de violencia de género que hay impuestas aquí en este país, se podría apreciar que hay una simetría legal, pero que desfavorece al hombre en este caso, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué igualdad hablamos? Es que, de hecho, reivindicar tanto unos derechos que para mí ya están consolidados es remarcar una desigualdad entre el hombre y la mujer. Es justamente todo lo contrario a lo que supuestamente se pretende. Y es verdad que pues, se han ido generando leyes que dejan al hombre en un lado bueno, desfavorable, que casi que no se puede ni proteger en determinadas situaciones. Sí, yo muchas veces me he encontrado pues tratando de defender de algún modo bueno, no las injusticias, sino pues a los hombres que sufren las injusticias, y me han tildado pues de machista, ¿no? Y mi pregunta es si el feminismo de algún modo busca la igualdad, ¿cómo es que no tiene en consideración a los hombres, ¿no? No, y tanto. O sea, solamente se toma en consideración a la mujer y, a ver, hay hombres y hay mujeres. Somos humanos y tiene que haber leyes para los dos. Para mí es que ahora ya no hay desigualdad como tal. No sé, yo no la siento en mi ámbito. Bueno, a nivel legal, pues sí que en algunos aspectos pues podríamos decir que aquí pues no, Podría ser, sí. Pero No sí sé, estoy no soy totalmente abogada, ¿no? Pero yo creo que se defiende por igual al hombre que a la mujer. ¿Consideras que existe el patriarcado? El patriarcado. Pues no lo sé, en determinados ámbitos puede ser que sí, pero ya te digo que yo no lo veo. No es algo que puedas palpar y no. No, la verdad es que Vale, no. vale. Pues esto sería todo. ¿Lo habéis visto? Y esas mechas ahí acorde a las rayas de los pantaloncitos. Pero pues, qué estilazo de mujer. Sí, señorita. Ole tú. Tengo que decir que es que en muchas cosas estoy de acuerdo. En muchísimas. Vamos con el siguiente vídeo. Este personalmente me toca bastante el pipote, para decirlo de siempre. Porque tenía ahí una persona con la que poder debatir bien y creo que no se ha sentido a gusto y ha preferido pues dejar el rifirrafe este dialéctico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo ha ido. Vale. Hola, buenas. Buenas. ¿Que eres feminista? Sí, soy feminista. ¿Por qué te consideras feminista? Bueno, como mujer trans, la misoginia, y en concreto la transmisoginia, me afecta bastante y por tanto creo que la lucha feminista me corresponde y es una herramienta útil para mí para luchar contra esta opresión. ¿De qué opresión? ¿A nivel institucional, social, individual? ¿Cómo la expondrías esa opresión? Bueno, tiene muchas facetas, sobre todo es una opresión que proviene del sistema y hoy en día del sistema capitalista. Viene de sitios institucionales, pero es un tema social también en cuanto a las ideas y a los estereotipos que se aplican sobre las mujeres
y en concreto sobre las mujeres trans, pero también en cuanto a las oportunidades de trabajo que tenemos, a las oportunidades de encontrar habitación, de encontrar piso, de encontrar casa y de otros tipos. Perdona, porque aquí ves, me he sentido identificado como hombre, que es que no ha habido tu tía nunca de encontrar piso por internet siendo hombre, siempre buscan mujeres. ¿Por qué crees que se puede deber? ¿El hombre es el enemigo, el opresor o...? No, en este caso, si hay gente que crea sobre todo pisos solo para mujeres, muchas veces es porque necesitamos de estos espacios seguros en los cuales normalmente no nos encontramos para poder simplemente gozar de privilegios que en general no tenemos como mujeres y poder tener una seguridad que en general no tenemos. Simplemente. ¿Qué privilegios asignados al nacer consideras que tendrías que no, o sea, que te faltarían, que yo tendría? Pues por ejemplo, la seguridad muchas veces de... Simplemente, esto es muy repetido, pero la seguridad de encontrarme, de no tener miedo en muchos espacios, como son, por ejemplo, por la calle por la noche, como son alrededor de otros hombres, como pueden ser amigos o pueden ser conocidos, compañeros de trabajo o de cualquier otro tipo, en cuanto a que mis límites no serán violados, mi cuerpo no será violado, mis límites básicamente no serán atravesados por otras personas que se creen con el poder de hacerlo. Yo, por ejemplo, como hombre, también me ocurre que a veces pues tengo miedo, ¿no?, de ir por según qué sitios. Y de algún modo se ampara también este miedo a que somos los hombres los que somos víctimas en mayor número de homicidios, ¿no?, en este país. Entonces, ¿no consideras que es algo subjetivo este hecho, más que fundamentándose en lo que sería pues lo que te asignes o lo que eres? No, creo que no puedes seguir con este juego, lo siento. Y se me va. Yo que tenía ahí mi batallita buena, se me va. Bueno, por un lado me jode, ¿no? Pues porque pienso, es una persona que de algún modo pues estaría, ¿no?, discriminada o sería una minoría silenciosa y aquí pues tendría un altavoz de algún modo, ¿no? Y a la que he tratado pues de irle pues replicando un poco sus argumentos, ¿no?, y dando pues una pues lo que sería una atribución, ¿no?, al hombre como víctima en vez de pues la mujer o cualquier trans, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahí me he fijado que no ha querido dialogar, he preferido irse, ¿no? Entonces yo pues un poco, ¿no?, me hago la reflexión sobre el hecho de que los que de algún modo están dentro de ese paraguas, esa ideología, ¿no?, ese paraguas ideológico, no quieren o no buscan de algún modo el confrontar al otro, ¿no? Un poco pues como Bueno decía, ¿no?, de pensar es pensar contra el otro, ¿no? Sino más bien que lo que hacen es ir uniéndose y apoyándose, ¿no?, pues entre las personas que pues comulgan lo mismo, ¿no? Y creo que eso es uno de los errores, como pues he criticado con el veganismo también, ¿no?, que pienso que la autocrítica es fundamental, o sea, es lo principal en cualquier cosa, ¿no? Y no sé, es como que le da pues eso, ¿no?, un poco de rechazo hablar con este hombre que está pues expresando su postura, ¿no? Es curioso. Vamos con el siguiente vídeo. ¿Sois feministas? Depende, o sea, es decir, como el significado del diccionario, sí, efectivamente creo en la igualdad entre hombres y mujeres y de hecho lucho por ella cada día, por mi trabajo y todo, pero a día de hoy considero que se va tergiversando un poco con respecto a lo que viene siendo el movimiento como tal. ¿Vale?
Sí, la verdad que sí. Ahora, Lo mismo, ¿no? Sí, opino lo mismo, la verdad. ¿Consideráis que existe el patriarcado? Sí. ¿Podrías definirlo? Sí, o yo te doy un poner- ejemplo, claro, o sea, si yo por ejemplo me dedico al derecho, trabajo en un despacho de abogados y gracias a Dios en el mío hay bastantes mujeres, pero yo estaba antes, bueno, he estado en otros y en general pues conozco muchos compañeros y realmente quien llega arriba suelen ser hombres por el tema de que socialmente quien suele cuidar, digamos, del hogar, de los hijos y todo es la mujer. Y por lo tanto, si alguien tiene que renunciar a la vida laboral, suele ser la mujer y por eso los hombres creo que llegan a posiciones más elevadas en cuanto a trabajo se refiere. Y eso explicaría de algún modo pues que los hombres las diferencias están más son- dispuestos a perder su vida personal, ¿no? Pues sí, socialmente se considera más adaptado que sea un hombre el que renuncie, digamos, a la familia o la mujer la que renuncia al trabajo por la familia. ¿Y consideras que a los hombres no les gustaría estar en casa con su familia No, también? sí, creo que a muchos también les gustaría. Lo que pasa que a veces hasta se ve mal que sea un hombre el que se quede en casa y no la mujer. Sí, precisamente con el tema de la paternidad muchos hombres no la piden porque tienen vergüenza, ¿no? de pedirla. Sí, bueno, técnicamente tienen derecho a casi la misma baja que una mujer. Y pues amparándome un poco, ¿no? Que estás dentro de lo que sería pues Sí, el pero aparato judicial Yo del hago Estado. propiedad intelectual industrial, o sea que nada que ver. Bueno, pero alguna cosa pues sabrás, ¿no? ¿Qué consideras sobre la ley de violencia de género? Porque de algún modo pues hay ciertas críticas, ¿no? Que expresan el hecho de que es asimétrica y que discrimina de algún modo al hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, pues por la misma pena, pues la mujer Sí, tiene el una sentencia agravante, y sí, sí. el agravante Sí. de pareja, exacto, Sí, ¿no? sí. A ver, técnicamente sí, o sea, es verdad que eso no es igualitario, pero si cuando estamos en una situación que en general no es igualitaria socialmente, es decir, la violencia de género, o sea, del hombre hacia la mujer, es mucho mayor que la violencia de una mujer hacia un hombre en el término de pareja. Entonces yo entiendo que cuando estás en una situación desigual socialmente, para crear una igualdad necesitas crear leyes que, o sea, stricto sensu, no sean igualitarias. A mí no me parece mal que se regule así. ¿Y consideras que es violencia de género la que se imparte la pareja siempre? Porque de algún modo lo que yo, por ejemplo, veo, ¿no? Es que el hombre que maltrata, ¿no? Desgraciado, todo lo que queramos, ¿no? Pero no acaba de pegar a su mujer y luego se va a la vecina a pegarla por ser mujer, ¿no? Sino que yo veo que el agravante es más bien de parentesco que no de género, ¿no? Bueno, es que técnicamente la violencia de género es cuando esté dentro del ámbito doméstico. O sea, está el tema de violencia doméstica, que sería todo dentro del ámbito familiar, sea de una mujer hacia un hombre, como de los hijos, o sea, padres, hijos y todo esto. Violencia de género es estrictamente en un ámbito de pareja o expareja. Del hombre hacia la mujer. Del hombre hacia la mujer. Unívocamente. Sí. Y eso es, o sea, ¿tiene algún...? Yo creo que es por el tema de realmente, si tú ves, por ejemplo, está subiendo, un ejemplo, está subiendo la tasa de criminalidad en tema de, yo qué sé, de robos, ¿vale? O sea, es decir, un hurto con violencia. Entonces, en ese caso, entiendo que decidan el gobierno, bueno, el Congreso y todo esto, incrementar, por ejemplo, las penas con respecto a los robos para desincentivar que se realice. Entonces, yo entiendo que esa es la misma lógica. Si se está creando una situación desigual de que hay mucha más violencia de lo que viene siendo el hombre hacia la mujer, se crea una ley para proteger más a la mujer e intentar evitar ese tipo de delitos. Y pues casos... Dentro de que, bueno, no, o sea, no se evitan mucho, pero es Claro, una pena. desde el 2000, me parece que 6 hasta ahora, ¿no? Con todas estas propuestas que se han puesto, ¿no? A nivel institucional, no hemos visto una mejoría de algún modo, ¿no? A ningún nivel, ¿no? Más bien al contrario, lo que podemos apreciar es que ciertas sentencias castigan de algún modo, pues, bueno, en el caso del hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La victimización de una mujer o el emocionalismo de esa mujer, ¿no? ¿Cómo podemos solventar esta problemática que es la que tenemos hoy en día, ¿no? Donde la presunción de inocencia de algún modo desaparece, ¿no? Y lo que dice la víctima pues es como que lo que es relevante y lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, varias cosas. Uno, yo creo que el problema no se va a solucionar por cambio legislativo, o sea, esto lo tengo clarísimo. Lo que pasa que, bueno, en general uno puede tener control, yo entiendo, a nivel de gobierno hasta un punto. Yo creo que todo nace de la educación y que a día de hoy lo que tenemos que educar son generaciones y yo creo que eso sí que se está cumpliendo, de que son generaciones que tienen más en cuenta de que hay una igualdad entre hombres y mujeres y que al fin y al cabo tenemos exactamente las mismas oportunidades. En el fondo somos iguales. Aparte de que, bueno, un hombre pues quizá correrá más rápido y tal, o cosas de estas, o tendrá más fuerza, pero bueno, es decir... Claro, en este aspecto
perdona que te corte, Sí, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la transexualidad, ¿no? Sí. Cuando vemos, pues, por ejemplo, a niveles olímpicos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, un hombre, ¿no? Que se ha transformado en mujer, ¿no? Y compite con ellas, ¿no? Pues normalmente pues es como que queda primero o segundo, ¿no? O en caso de deportes como es boxeo, lucha libre, etcétera, acaban las mujeres pues que las destrozan porque tienen más fuerza, pesan más, ¿no? Tienen pues eso, ¿no? Entonces, ¿tú consideras, por ejemplo, que tendríamos que dejar esto así o mirar de Yo ahí solución? no lo sé. Ahí no lo sé. Y ahí no tengo una opinión fundada al respecto y tampoco tengo un conocimiento de causa en el sentido de que tampoco sé cuántos casos en temas de pues, transexuales que estén en deportes y las resultados, como no tengo ni idea, cuando no tengo ni idea prefiero no decir nada, la verdad, no lo sé. Y sobre la transexualidad en sí, A favor, o sea, que decir, cada uno es libre de expresarse como quiera, sea con temas de orientación sexual como temas de identificación de género, esto... si yo, por ejemplo, me autodenomino como, pongamos, una niña de 5 años, ¿me tendrías que respetar en este aspecto? A ver, es que yo digo que sea, por ejemplo, un hombre que diga yo soy mujer y ya está, y digo yo soy mujer y entonces quiero ir a una cárcel de mujeres o cosas de estas. Esto no. Pasa también. O sea, también, por eso digo, es un proceso que, o sea, porque un transexual realmente tiene un proceso interno, o sea, muy La duro. disforia, de algún modo, ¿no? Sí, Que tiene. y yo creo que una persona que realmente se siente así por dentro, o sea, da unos pasos en su vida que no son simplemente decir, ahora me llamo Pepito. Ahora me llamo Pepito, actúo como Pepito, toda mi vida, o sea, la giro en torno a que soy un hombre o soy una mujer o lo que uno se sienta. Y yo creo que ahí puedes identificar mucho más de decir, oye, yo me siento así, yo me siento así, es que todos tus hechos y todas tus acciones en tu vida pues giran en torno a eso. Entonces eso se demuestra mucho más que con una simple afirmación, yo creo. Y entonces, o sea, siguiendo esta misma regla, tendríamos que estar de acuerdo con las personas transespecie, ¿no? Con los Ahí que ya me has pillado, a ver. con los que se autodenominan como un perro o como un gato. ¿Ves? En eso no se puesta tampoco. Claro. Esto, bueno, yo creo que eso es más difícil a día, o sea, es decir, cómo convives socialmente si te consideras un perro. O sea, yo esto mira, es que esto no estoy informada, pero cómo actúas en tu día a día. O sea, que Como un perro actúan. Como un perro. Sí. Y incluso quieren que de algún modo sean vistos socialmente como tales. Pero es que si eres visto socialmente como tal, por ejemplo, no puedes comprarte una casa, no puedes irte a comprar unos zapatos. Es decir, yo creo que ahí también están las limitaciones de hasta qué punto te sale a cuenta querer denominarte como tal. Tú puedes actuar como tú quieras, puedes ir a 4 patas por la calle y nadie te va a decir nada. Pero también te perjudica, o sea, tú intentas arrendar siendo un perro. Y en ¿Cómo lo pones? En este aspecto, siguiendo esta misma lógica, ¿no? Una persona transgénero, pues en el caso, por ejemplo, de un hombre, ¿no? que se sienta mujer, tampoco podrá nunca embarazarse de algún modo, ¿no? O también tendrá unas ciertas limitaciones. También hay muchas mujeres que no pueden quedarse embarazadas. Que no pueden, sí. Eso no creo que eso te delimite como si eres hombre o mujer. No, ni los genitales, o sea, en absoluto, pero sí que tienen unas limitaciones fisiológicas o biológicas que de algún modo hacen que se puede decir que es lo opuesto, o al menos en el ámbito sexual, ¿no? O sea, no tiene por qué, porque todo el mundo tenemos limitaciones biológicas que están implantadas pues por nuestro ADN, y quizá yo tengo unas y otra mujer, ella por ejemplo pues tiene otras diferentes, y las dos somos mujeres, pero luego cada uno tiene que sus ADN, sus cosas internas, y por ejemplo, imagínate, yo no me puedo quedar embarazada, pero no me hace menos mujer. Por supuesto que no. Yo espero que sí que pueda quedar embarazada, pero de momento no lo sabemos, entonces... Entonces, ¿estarías a favor de los 100 y picos tipos de géneros que hay nuevos? Es que no los conozco. Hay personas que dicen que cuando quieren son hombres o mujeres, hay otros que dicen que son... Bueno, que hay... Pero es lo que te digo, no es cambiar de un día una cosa, otro día otra en función de qué me conviene más. Porque eso no tiene sentido. Pero hay personas que lo dicen, que son así, que ellos se sienten así. Cambian de día. Bueno, yo entiendo que tú puedes definirte porque no te identificas con ningún tipo de género. Vale, bueno, eso también se habla de algún modo, ¿no? Con que quieren romper el género. Eso no te limita, o sea, que decir, no te limita en tu día a día. O sea, no veo cómo una persona puede desarrollarse de forma menos eficiente porque tenga una identidad sexual diferente a la que se le asignó al nacer. Bueno, en Estados Unidos hay casos, supongo que llegará aquí en algún momento también, ¿no? Pero de profesores universitarios que llamaron a alumnos, pues como alumnas, digamos, ¿no? Y han sido sancionados con $50,000, ¿no? Pues porque la persona se autodenominaba del otro género, ¿no? O sea,
Sí, que pero no yo es creo algo tan eso- individual, sino que a acaba... ver, eso con perdón, y no dudo de la fuente, pero eso a mí me parece titular que de algún tipo de medio de comunicación, y debe haber algo mucho más interno ahí. O sea, no puedes, o sea, bueno, no conozco la legislación estadounidense, por lo tanto no puedo opinar, pero muchas veces pasa que las cosas que salen en prensa no es técnicamente el titular que lees, sino que hay un caso mucho más complejo detrás, con una serie de pruebas y de indicios que han hecho llegar a esa resolución. Suele ser así. Bueno, y para finalizar, la última pregunta. Por lo que has expuesto, deduzco que consideras que existe el patriarcado, Sí. ¿vale? Y ¿tú cómo me lo harías ver? ¿Cómo me lo mostrarías? ¿Cómo me dirías, mira, esto es un claro ejemplo de patriarcado? Para mí, muy claro, lo que te he comentado al principio de socios de despachos, más hombres que mujeres. Y sí. Y es simplemente por eso, porque estamos acostumbradas a renunciar nosotras a la vida profesional por la... También te digo, eso también es un problema de que los trabajos hoy en día es muy difícil compatibilizar con una familia o con cualquier cosa que no sea trabajar. La paradoja de Noruega, ¿la conoces? No. Digamos que Noruega, en el 2016 o así, ahora no recuerdo muy bien el año, es como que estaba en el culmen de los países con más igualdad, ¿no?, de género. Y a su vez es de los países donde estaba más diferenciado la elección por cada sexo. O sea, las mujeres tenían claro que querían ser eso y querían eso, y los hombres eso otro, ¿no? Y ¿cómo Pero consideras ¿en qué que sentido de elección? O sea, elección de ir a trabajos? casa. Sí, Vale. sí. ¿Pero de trabajos en general o de estar en casa o trabajar? De trabajos en general, Vale. trabajos específicos, ¿no? Y bueno, un poco es viendo esto, ¿no?, que es cuando hay más igualdad, ¿no?, cómo es posible que después pues sean los aspectos biológicos, ¿no?, biologicistas, los que pues pasan factura de algún modo, ¿no? Y a su vez, amparándome también a Warren Farrell, bueno, es un politólogo estadounidense, ¿no?, que comentaba el hecho de que pues no es que, sin ánimos de desacreditar tu aportación, No, por supuesto. no es que existiera un patriarcado como tal, sino que la supervivencia y los diferentes roles o tareas de algún modo que había en la sociedad hicieron que la mujer estuviese más por los asuntos domésticos y los hombres más a buscar dinero. Pero técnicamente eso es verdad. Quiero decir, si tú te remontas a la prehistoria cuando se salía a cazar, el que salía a cazar era el hombre, y la que se quedaba cocinando y cuidando a los niños era la mujer. Porque técnicamente, y yo esto no lo niego, la complexión de un hombre es más grande y más fuerte que la de una mujer, por lo tanto estaba más capacitado para cazar. Pero no quiere decir que no haya mujeres igual de capacitadas que esos hombres en su momento para cazar, eso depende de la complexión de cada uno. Pero sí que la predisposición es que los hombres tengan una complexión más fuerte. Pero, ¿entonces consideras que los hombres han tenido como una especie de control y se han puesto de acuerdo para tener a las mujeres relegadas ahí en el ámbito doméstico, o han sido...? No creo que se hayan puesto de acuerdo, pero también te digo que cuando a una persona le das poder, esa persona ejerce ese poder. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado socialmente, porque si tú ves de cómo era en la prehistoria a cómo ha ido evolucionando, es decir, yo, gracias a Dios, no viví en los años 50, pero ahí la violencia que hoy en día es de género era muy habitual, y tú no se lo decías a nadie porque encontrabas muy normal que tu marido te pegase y no pasaba nada. Y eso es porque en su momento se les dio un poder económico y en general físico de superioridad con respecto a la mujer, y eso ha sido un problema social. Es decir, si tú tienes, o sea, que estén esos roles definidos, yo no tengo ningún problema, siempre que ninguno abuse del suyo, sea la mujer o sea del hombre, me da igual, ¿eh? Y entonces yo creo que eso es lo que ha pasado, y teniendo quizá, no es verdad que tú decías, ¿no?, una predisposición cada uno para una cosa, si tú no respetas esa predisposición y tratas a las dos personas, no digo por igual, pero con respeto, ¿vale?, cada uno por sus cosas, entonces no hubiésemos llegado al día de hoy y no tendríamos las regulaciones que tenemos hoy en día ni los casos de violencia de género que tenemos hoy en día. Vale, y termino ya aquí. Porque yo encima me enrollo un montón, ¿eh? Como feminista, ¿has visto alguna vez a otra feminista proclamar por los derechos del hombre? A ver, yo es lo que te digo, que yo lo de considerarme feminista, yo es como que sí y no. O sea, sí del diccionario, no de muchas cosas que yo de esto, porque yo creo que también a día de hoy, o
se está generando como una cierta animadversión a veces hacia los hombres, que yo personalmente no entiendo. O sea, entiendo que hay casos que hay que condenar y entonces hay que condenar esos casos, pero no al género por completo. Porque si no, una mujer que haya hecho una denuncia falsa, entonces ¿qué pasa? Todas son unas mentirosas. Apresurada. No. Exacto. Entonces, yo en eso creo que las cosas hay que tratarlas caso por caso, no generalizar, porque cada persona es diferente y abordar los casos cuando hay que abordarlos. Pues la verdad que la chavala pues era muy interesante también. Hemos tenido pues ahí diferentes visiones sobre pues, los mismos asuntos de algún modo y entiendo su posicionamiento. No obstante, no considero que a través de lo que son leyes desiguales lleguemos algún día a lo que sería una igualdad, a mi modo de ver. Bueno, y estar agradecido a estas personas. No he podido poner por cuestiones de que no se ha grabado bien a otras personas que había grabado, que también pues habíamos tenido, que la verdad, una conversación muy muy interesante. No obstante, el vídeo se queda aquí. Habrán más como este, con diferentes asuntos. Volveremos a tocar este desde otra perspectiva, con otras preguntas, un poco más estructurado todo. Pero bueno, espero que os haya gustado, que haya servido para algo. Y ya sabéis, dadle like, dislike, si es así comentad, si es de otra manera también. Me gusta pelear, ya lo veis. Y suscribiros, compartidlo, mandadme muchos besos, que yo os lo mando a vosotros. Hasta luego.